¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la mañana, ya tirando más al mediodía. Ustedes vieron que generalmente los sábados no salgo mucho del taller, me dedico a ordenar herramientas, clasificar elencos, en fin. Patear todo para el lunes, que parece algo lejano, pero cuando nos queremos acordar, ya es domingo, en la tarde, bajón dominguero, todo mal, pero bueno, ahora que ya estamos en, en compañía, ahora que ya estoy en compañía de mis queridos amigos de YouTube, bueno, es más llevadero. La verdad que antes me costaba un poquito más, pero bueno, teniendo la posibilidad de hacer algún videíto, charlar, de escribir alguna herramienta, contar alguna anécdota, esa condición de profundo desasosiego quizás es más llevadera. Aprovecho a saludar a los queridos amigos de siempre, el querido Dalton, el querido Tito, gran persona, Cobursa, Lorenzis en YouTube, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, el querido amigo Roberto. Hay un montón de amigos que están siempre, como Alejandro Galteiro, Jorge Gagneville. La verdad, muy agradecido con todos, sinceramente muy agradecido con todos porque miran el contenido. No digo que tengan que coincidir en el 100% de lo que uno piensa o dice, pero son personas que tienen la capacidad de escuchar, comprender, compartir o no la idea. Lo mismo hago extensible el saludo al querido amigo Gregorio, que con Gregorio tenemos un código todos los domingos. La verdad me da mucha alegría y mucha gratitud. Todos los domingos en la mañana o cuando tiene algún percance en la tarde, el amigo Gregorio se comunica, se preocupa por cómo está uno. La verdad, Gregorio es un tipazo. Lo digo sinceramente y de corazón. Si no, no lo diría. Es una excelente persona. Es una excelente persona y cuando es una persona que se toma la palabra muy literal. Pertenecemos a una generación, quizás yo estoy un poquito más atrás, pero pertenecemos a una generación donde la palabra valía. Y bueno, al sentirse defraudado, eh, bueno, ya saben más o menos por qué situación lo digo y se frustra, se enoja y nada. Pero bueno, gran persona Gregorio. Todos los códigos de amistad, toda la ética. El amigo Miguel, lo propio. Le tengo que responder a algunos mensajes que me quedé colgado porque eh, como estoy el 90% del tiempo en el taller, generalmente todos tienen mi número del taller. Tengo dos celulares, pero no de cheto. Uno porque es más puntual al trabajo que uno hace y el otro es más para el tema de mis hijas, los colegios de mis hijas, en fin, cosas personales. Ya obviamente tenemos un grado de confianza y amistad que amerita pasarles el número en el que me encuentran en mi casa, por ejemplo, pero por una razón u otra siempre me cuelgo. Así que nada, aprovecho y le mando un saludo a mi querido amigo Nico Scarone, que aparece en los arroba o no sé cómo se le dice, como Nick Hunter, un pibe que nos criamos juntos, bueno, siempre con una humildad terrible, buena persona, formó una familia hermosa, junto a una chica también del barrio, tiene dos hijos hermosos. Es un pibe, pibe de mi edad, imagínense, es un pibe que hizo las cosas bien, hizo todo bien. Y yo creo que eso se mama mucho de cómo es uno o qué tipo de infancia tuvo uno. Y bueno, uno como padre puede dar un ejemplo verbal, y esto perdónenme si no es así, pero son ideas personales, uno puede dar un ejemplo verbal, pero si está agarrando a cachetazos a la esposa,
generalmente uno tiende más a imitar lo que ve, que lo que a uno le dicen que hay que hacer. No sé si me explico. Bueno, el amigo Gregorio podrá desarrollar un poquito más. En el segmento Conociendo Amigos de hoy, les voy a mostrar al loco destartalado. Le puse destartalado porque de todos los pollitos que compré, que no fueron muchos, fueron 8 y compré 8 porque sabía que alguna baja iba a haber. Perdí 2, fallecieron. Los inviernos no le fueron propicios. Este es el loco destartalado. ¿Por qué destartalado? ¿Por qué destartalado? Porque sobrevivió a esos estados de que parecía que no iba a salir adelante. Y bueno, acá lo tienen. Es uno de los más cariñosos y compañeros. La verdad que destartalado es un grande. No sé, sé que todos los que tengo corresponden a distintas razas o clases de pollitos y gallinas. Me había explicado el amigo Gregorio, y no estoy cometiendo ninguna infidencia, porque demuestra la calidad de sus conocimientos en lo que es su profesión, que generalmente en los criaderos lo que nos venden son todos machos, pollos machos, o no sé si hay pollos hembra, pero bueno, porque las gallinas obviamente las utilizan para como gallina ponedora y bueno, para reproducir. Pero yo noto ciertas diferencias, o sea que si me preguntan a mí qué es lo que tengo, yo creo que tengo 3 machos y 2 hembras. Ya después le mandaré al querido amigo alguna foto o algún videíto personalizado de cada uno de los pollitos y bueno, él dirá en base a su experiencia de qué se trata. Destartalado es uno de los más chiquititos, siempre fue uno de los más menuditos. Me costó que se críe. De hecho, yo hice un gallinero con determinadas dimensiones. Esto pasó, no les digo en pleno invierno, pero los últimos días de invierno, que estaba relativamente frío. Y un problema que yo logré deducir es que buscaban darse calor agrupándose unos con otros y claro, terminaban asfixiándose, apretándose, lastimándose y de vez en cuando alguno fenecía. Yo tengo 6 pollitos, están todos más o menos así de grandes. Entonces, ¿qué hice? Una estufa de 2 velas, la querida 2 velas, se la incorporé dentro del gallinero y verdaderamente logré solucionar el tema de que pasen frío los pollitos en la noche. Así que bueno, nada. ¿Vas a ir al patio o te vas a quedar? ¿Qué vas a hacer? Saludá a los muchachos. Saludá a los muchachos, destartalado. Incluso el pelaje de este es distinto. Creo que son todos de distintas especies. Porque bueno, la señora... Algún día voy a filmar un poco la hectárea que tiene. Para que se den una idea, al terreno se ingresa por una calle y se sale por la otra. Voy a filmar un poco, si bien hice algún que otro videíto, pero tiene unos gallos que no les exagero, de más de 1 metro de alto, que se para el loco, se para sobre un tronco de un árbol cortado y pega un grito. Y en el primer grito, todos los pollitos, gallinas, se ponen en alerta como diciendo, ¿nos está llamando el loco este? Pega otro grito y salen todos corriendo inmediatamente y se reúnen con él. No sé cómo será la jerarquía de eso, pero bueno, quería comentarles y presentarles al loco destartalado. El loco destartalado, bueno, sepan disculpar, uno no está bien. Un tema que no... un tema que... Epa, tomé un cafecito recién, es muy temprano todavía, entonces la garganta no calentó. Pero bueno, a lo que voy. Ayer estaba redondeando un tema
porque bueno, fui a cerrar la entrada al taller y me encontré con una palomita que estaba cuanto menos golpeada. Está sana, la palomita está sana, pero por alguna razón u otra no puede volar. Entonces, bueno, la entré al taller. No es fácil de cuidar porque uno la quiere agarrar para ya sea acomodarla dentro de una cajita con un trapito o darle algo para que coma y se defiende con las alas. Es obviamente salvaje, está acostumbrada a andar libre. Pero bueno, la palomita se quedó, así que vamos a esperar a que se recupere y se vuele por sus propios medios. Y en un momento me fui por las ramas porque quería contarles que mi sobrino tiene 4 gatos, le gustan mucho los gatos, los de 4 patas, de 2 ya tiene, eso creo que lo dije. ¿Qué pasa, estartalado? ¿Querés salir? Bueno, capaz que sí, capaz que no, pero no le voy a entender. Bueno, cuestión que los 4 gatos de mi sobrino, y esto puede hablar mucho el amigo Gregorio, de vez en cuando les traen a la doctora Quinn y a él una paloma o un pajarito muy mal herido o relativamente mal herido. A veces le trae alguna lauchita que anda dando vueltas por ahí. Y mi sobrino, yo no sé si tuvo alguna base alguna base confiable sobre esa teoría que él da, y ya les voy a contar, porque con tantos animales que tiene, obviamente es frecuente que vaya a las veterinarias. Él dice que se la traen a modo de ofrenda, dado que se la dejan frente a la cama. Yo no tengo problema, yo he dormido en el norte con unas arañas así debajo de la cama, una víbora que hoy en día me daría un poquito de impresión, pero en aquel momento no me importaba demasiado. Y le dejan la paloma ahí medio moribunda a modo ofrenda o la lauchita que por ahí cazaron también, de ese mismo modo. Me da un poco de risa, pese a que las ratas, las lauchas, todo eso a mí no me importa. Pero que sufra una palomita o un pajarito, sí. Pero me da mucha risa interna, porque mi cara es siempre de póker, que la doctora Quinn se despierte y tenga una laucha a medio morir a los pies de la cama. Después, obviamente, ¿qué haces destartalado? ¿Vas a armar un motor? Después, obviamente, me llaman a mí y yo agarro y la saco. Agarro y la saco. Pero trato de que eso sea a última hora. Esa era la idea que quería redondear ayer y quizás me fui por las ramas. Vieron que todo lleva a todo, porque a veces para darle un marco a una charlita, si bien los amigos que siguen el canal llevan el orden cronológico de lo que más o menos fue la historia de uno, pero por ahí algún otro que se acerca no tiene idea, no soy de los que dicen, fíjense que están los videos, entonces por ahí a veces las historias de vida se encuentran en un punto y uno tiene la posibilidad de darle contexto a esta que estaba contando y a esta que está sucediendo en este momento. Ahí es cuando me voy por las ramas y por ahí no redondeo los conceptos. Agradezco al amigo Miguel que me puso, me parece que te fuiste por las ramas acá. Claro, no redondeé la idea de lo que hacía los gatos de mi sobrino, que bueno, son 4, tiene unos cuantos. Todos castrados, bueno, le gustan los gatos, qué sé yo. Bueno, como estamos acostumbrados los sábados, ¿te vas a quedar o vas a salir? Porque quiero empezar a hablar con los muchachos. Bueno, haz como quieras. Tenemos que acomodar un poco las herramientas, si bien no están engrasadas, porque fue todo más bien orientado a lo que es service domiciliario. Ya vamos a hacer algún video
Esperen que lo saco, pues me van a tener distraído todo el rato. Vení. Saludá a los muchachos. Vamos. Acá. Ah, no te querés ir. Bueno, ahora sí. Vamos a ordenar un poco las herramientas, que quizás en esta ocasión no estén tan engrasadas, porque las de mecánica están en el otro banco. Y de paso vamos a hablar un poquito de algunas herramientas que tuvieron su toma de contacto. Y bueno, terminaron en forma exitosa. Más de una unidad terminó, la gran mayoría terminó exitosamente la toma de contacto. Hubo algunas otras que por ahí no. Y también esta pequeña sección del canal de revisar herramientas probadas, pero con un año más de uso, quizás sirva para hacer un seguimiento de la herramienta y demostrar que se puede trabajar con limitaciones en forma profesional con herramientas que quizás las comercializan como hobbyistas. Pero bueno, miren por ejemplo este alicate. Este es un alicate multifunción, además está decir que es Watford, que a mí todo lo que son los agujeritos, ya lo saben, yo no los uso. Rara vez pelo un cable como para tener la posibilidad de de darles una devolución a ustedes en caso de preguntarme de cómo se comporta y demás. Bueno, funciona. Pero siempre me pareció medio redundante que un alicate tenga segmento pelacables. O sea, pelar cables, vamos a pelar a la antigua escuela con obviamente lo que son los filos de la herramienta, ¿no? Pero bueno, es un accesorio más que se agradece que lo traiga. A mí particularmente lo que me gusta de esto es que producto de tener dicho segmento para pelar cables, se prolonga un poco más la punta, sacándolo de lo que sería un alicate común de 8 pulgadas. A mí me gusta esas pequeñas diferencias que se logran entre una herramienta estándar y otra, si bien por ahí no aprovecho las funciones, porque los amigos que están en esto, como el querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, los amigos que están en esto comprenden claramente lo que digo, pero otros que quizás no están en el tema y ven un video de vez en cuando, consideran que con un alicate, una pinza y una pinza de punta van a mover el mundo y no es así. Cada casa es un mundo. Las cajas a veces tienen cables que simplemente se asoma 3-4 centímetros y tenemos una única posibilidad para pelar y empalmar, y quizás una herramienta estándar no llegue a esa situación. Bueno, es lindo tener esta opción un poquito más larga para poder trabajar en dicha situación. Me gustan las herramientas con cierta deformación de lo estándar. Espero ser claro y espero que se entienda. Otros amigos me preguntaron por estas pinzas de punta, pinzas que se pueden considerar genéricas, que yo he comprado en caseros, en una calle del centro. Había en aquel momento, estaba pleno verano, había ventiladores en la puerta, modo exhibición, qué sé yo. Y un pequeño, llamémosle tablerito, pero no era un tablerito, era como que estaban ahí ordenadas
poquísimas unidades de herramientas que vendían, pero también había un surtido, por ejemplo, de resistencias para termo, en fin, se podía salir del apuro de alguna situación por poca plata. Yo la vi y me entusiasmé. Esta, recuerdo que la pagué 10 pesos redondos. Sí, la presencia de mucho cromo a mí tampoco me gusta, pero créanme que todo lo que le he propuesto hacer a la herramienta lo ha logrado. Obviamente hay unidades mejores, quizás por menos plata. Desde que apareció Dijou, bueno, prácticamente todos los videos van a escuchar la misma frase. Desde que apareció Dijou, compren Dijou. Está comprobado, confirmado y probado que son herramientas que tienen un estándar de calidad definido, al menos por el momento, son económicas y se puede trabajar bien, se puede trabajar bien. Lo que digo siempre, hay que ver cuánto se prolonga eso en el tiempo, pero no se olviden que estamos en una sección del canal que es herramientas con como mínimo 6 meses de uso a un año o más. Y son las mismas unidades que compré, hicimos la presentación, hicimos la toma de contacto y siguen trabajando. O sea que son confiables, son herramientas confiables. A veces pasa que hay gente que, como me ha pasado a mí en alguna oportunidad, hay gente que, llamémosle los contratistas, que tienen personas a cargo que quizás no le tengan, porque no se lo tienen, el amor a las herramientas. Y muchos contratistas tampoco, muchos contratistas tampoco. Pero a mí, cuando me ha tocado ser contratista, ya les he contado la historia con Eduardo y qué sé yo veía un pibe, digamos un ayudante, o por no decir un contratado, desarrollando una tarea con una herramienta y la estaba utilizando mal, yo lo corregía por dos motivos. Y capaz que si alterase el orden de esos dos motivos quedaría mejor, pero lo voy a decir sinceramente por qué. Primero y principal porque las herramientas son mías y no quiero que se rompan. O sea, abro un paréntesis y espero no irme por las ramas. Las herramientas, si bien se les permitía usarlas, eran herramientas que estaban orientadas a esa obra, o sea, no formaban parte de mis herramientas personales. Después, cuando se terminó esa obra, obviamente me traje mis herramientas y dije, nunca más las tocan, que vengan con sus herramientas. Eso lo hablé con Eduardo y me dijo, está perfecto, Tano, lo único que te pido es que compres algunas herramientas, me las vayas descontando suavemente de la quincena, porque bueno, ahora estamos trabajando bien piola, medio tumba, ustedes comprenderán. Estamos trabajando bien piola, pero en algún momento esto, viste cómo es, uno por ahí no salen los trabajos y yo ya me quiero reunir con mis herramientas, bebé. Dale, quédate tranquilo, bueno. Eduardo en ese momento se reunió con un trompito, marca Durol, que fue yo tengo un trompito Durol, tengo la carretilla Durol. Los dos trompitos tuvieron, yo la quería con rueda maciza, él la quería con neumática. Bueno, es así. No voy a discutir sobre gustos, pero para mí prevalece la maciza ante o frente a la neumática, por cuestiones obvias. Bueno, Eduardo se equipó de algunas herramientas y nada. La carretilla duró, el trompito duró, que tenían una contra y espero que eso lo hayan resuelto. La llave
la llave de encendido y apagado de dichas máquinas son de una marca que yo conozco muy bien porque el muchacho que las fabrica es de acá de la zona y además tenía una relación muy estrecha con mi amigo Rocky. Bueno, resumiendo, las llaves de corte doble, que son dos platinitos que conectan y desconectan mediante un sistema de palanca, eh, se partían, a veces pasaba que quedaba un platino pegado y el otro no, había que rezar que el que quedaba pegado sea el neutro y no el vivo, porque obviamente al estar manipulando, había que desenchufarla y a la mierda. Y todas terminaban directas, pero bueno, eso al margen. Ese fue uno de los motivos por los que decidí no prestar o no poner para trabajar un elenco de herramientas, porque cuando yo veía a uno de estos pibitos, que yo en aquel momento ya podía ser el padre, le decía, loco, mira, te estás equivocando, esto se usa así, la fuerza la estás haciendo mal, no me estés cagando a martillazos la barreta, nada, vos ahora anda a picar escombros, veré a quién pongo. Eduardo siempre les dijo, el que los trae, el que manda soy yo, pero cuando el Tano dice algo, háganle caso, de última me lo cuentan a mí y yo lo arreglo con él. Ese fue el primer motivo por el cual decidí no prestarle las herramientas. Y segundo, cuando uno corrige a una persona que está utilizando mal una herramienta, le está haciendo el favor, o bueno, tratando de hacerle el favor de que la sepan manejar en una forma correcta. Pero bueno, a veces al no ser una herramienta propia, pasa que no le tienen cariño. Y después salta la famosa frase, por 2 mangos que me pagan, no le voy a andar cuidando la herramienta. Bueno, eso lo tenés que pensar antes. Yo soy el contratista. En aquel momento yo era el contratista. El que te trajo a trabajar es un vecino, amigo, conocido tuyo. Fíjate, si no te sirve lo que te paga, no vengas. Trabajábamos en esa época en lo que eran los countries, en Escobar. Y bueno, más de una vez alguno ha quedado afuera por antecedentes penales. Que eso yo lo veo bien y lo veo mal, porque a veces un antecedente penal es cosa que veo muy mal, pésimo. Un antecedente penal es que no hayas cumplido con la cuota alimentaria de tus hijos. Yo eso lo veo pésimo. Un tipo que tiene un hijo y vive tranquilo, come, llega a su casa, tiene un plato de comida, abre la canilla, se baña con agua caliente y el hijo, al hijo no le pasó la plata, no le pasó la cuota como corresponde, la verdad que yo no podría vivir tranquilo y eso lo digo de verdad. Pero bueno, está en cada uno. Eso a veces genera antecedentes penales. De esto puede hablar el querido criollo que estuvo trabajando o está trabajando en un country, aparentemente es un country. Y bueno, no podían entrar y quedaban ahí tirados de 8 menos cuarto de la mañana a la hora que a mí se me ocurría volverme, porque obviamente yo no obedezco horarios. Hagan de acá hasta acá, hagan de acá hasta acá y ya está. Y otros se enojaban y decían, ¿y ahora qué hago acá? Y bueno, no sé, qué sé yo. Agarrá la sube y trata de llegar a alguna estación conocida y bueno. Y otros muchachos rebotaban porque tenían alguna causilla pendiente. Vieron cómo es esto, qué sé yo. Es así. Pero bueno,
redondeé la idea de ayer, que era lo que a veces los gatos. Eso podría ser un mito para si estaríamos en esa gloriosa época de derribando mitos y verdades incomprobables. Hubiese sido un buen mito. Es verdad que los gatos, a modo agradecimiento, te traen una ofrenda que generalmente es una paloma toda desvencijada o una laucha a medio morir. Yo lo único que les agradezco a los gatos es que le dejen una laucha media moribunda en los pies de la cama a la doctora Queen. La verdad, la verdad me genera un poco de gracia. Gracias Ana, pero gracias al fin. Bueno, vamos a hablar un poquito de herramientas. Tengo acá una pinza de puntas de la línea Metz. Quería abordar este tema porque Gregorio nos explica cómo herramientas de tan mala calidad hayan alcanzado tanto prestigio y tanto renombre. Y quiero que sepa que tiene razón. Yo ya en su momento he dado una pequeña devolución. Todos nos quedamos con lo que fue Metz cuando era francesa. Ahora fabrican en China. Si bien ustedes agarran esta unidad, la vamos a limpiar un poquito, si bien está limpia, pero por ahí sangró un cachito ahí por el pivote de la herramienta. Y nada, quiero que se vea un poquito más presentadita. Ustedes agarran esta herramienta. Esperen que vamos a hacer lo propio con los grip. Ustedes agarran esta herramienta, que no es barata, no he pagado baratas Metz nunca. Lo que sí, tengo unidades de Metz francesas que yo he realizado 3 tomas de contacto y tres tomas y medias de contacto, para hablar claramente. ¿Cómo puede ser que hiciste 3 tomas y media de contacto? Es imposible que una dice... Llévate este paquete para Mendoza. Yo compro de 6 pulgadas a 12, generalmente compro. Compro la de 15 y compro la de 18. La de 18 es difícil de conseguir. Yo las he conseguido en una ferretería muy cerca a la base aérea del Palomar, porque les resulte creíble o no, las usan dentro de los talleres que hay ahí adentro, obviamente por el tema de la aeronáutica, y suelen tener alguna que otra de 18 pulgadas. Son caras, son verdaderamente caras. Entonces, claro, uno de 6 a 12 maneja una cintura que le permite comprarlas. La de 15 la compramos un poquito después, digo yo, la compro un poquito después. Y la de 18, bueno, es de 18, no puede ser mala. Pero bueno, la primer llave francesa Metz que yo tuve, y espero que esté a mano, como para demostrar mis dichos, no lo preparé, no estaba preparada. Se gastó toda la pintura de la herramienta, la tengo desde el año 2006 y no agarró juego, sigue trabajando. Si bien yo ya esa francesa, pulsiana o prusiana o ajustable, no la uso, pero no la uso porque me da miedo perderla. Es mucha la historia que tengo con esa herramienta cuando tengo otras que pueden suplir las prestaciones de dicha herramienta. Pero está completamente pelada de pintura del uso, vieron, del manipuleo de la herramienta. Y tengo nuevas, con mucho menos uso,
que siguen manteniendo el estándar de calidad, iguales características de peso, bastantes características estéticas sin modificación alguna. Por ejemplo, creo que la primera no traía, esto es algo que estoy pensando y no quiere decir que sea así hasta no tener la unidad en la mano. La primera creo que no traía escala en milímetros. No es algo que yo utilice o necesite demasiado, como tantos de ustedes, porque más o menos sabemos a ojo cuánto abrió la herramienta. Pero por ahí hay gente que es hobbyista o mete mano, y por ahí yo he visto tipos ir a buscar llaves entre 3 y 4 veces al taller, a su galpona, como le quieran llamar. Taller ya es algo para alguien que está, llamémosle, abocado a la reparación de cosas, al manejo de herramientas. Lo otro es un galponcito, para mi punto de vista, ¿no? No quiere decir que sea el dueño de la verdad. Y he visto tipos salir de abajo de un vehículo para ir a buscar una 14. Es obvio que eso no es 14. Bueno, volver a buscar la 15, no. Hasta que termina yendo a buscar la 17. Agarrá un par de medidas y llevalas todas juntas. Pero pasa, y esto es lo que quería aclarar, que quizás con la escala graduada uno la posiciona, la usa a modo galga y más o menos sabe qué llave ir a buscar y ahorrarse 3 viajes. Pero bueno, eso sucede muy a lo jovista, pero no jovista como puede ser el amigo Gregorio que da vuelta un motor patas para arriba, le ajusta el cigüeñal, le ajusta las bielas, le arma la distribución, le pone el cárter y lo pone en marcha. Obviamente poniendo la tapa de cilindro. Son tipos que, qué sé yo, están ahí. Lo mismo que los que agarran la llave, a mí me da un poco de risa cuando los veo, agarran la llave, la presentan en la tuerca y no se acuerdan para qué lado aprieta. Y hacen así, así, esto gira para allá. Le estás dando al revés. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, son cosas que pasan cuando, bueno, por ahí la experiencia no está en esa persona y el sentido común tampoco. Pero bueno, quería ver si estaba a mano, porque me parece que está en la caja de herramientas definitivas. De todas maneras, si me paro voy a traer alguna Metz de las que tengo para analizarlas un poquito. Pero creo que esa que les digo, de la que tiene la pintura completamente gastada del uso, está en la caja de herramientas definitivas. Ya todos saben a qué le llamamos herramientas definitivas. Vamos a buscar alguna Metz como para poder hablar con propiedad. Ya estoy con ustedes, muchachos. No sé si se me está viendo, pero bueno. Acá hay una relativamente nueva. Ya voy, muchachos. Bueno, volví. Volví sin avisar, ya sé. Y lo siento. Traje para mostrar una de 15. 375 milímetros. Vamos a limpiarla un poquito.
Estas se han cansado de girar cigüeñales. A veces, bueno, ya vamos a hablar un poquito de las de 10 que traje ahí, que si bien no es la primera, pero tiene un desgaste bastante interesante para que analicemos juntos. Vamos a pasar un pequeño trapito y vamos a hablar un poquito de Metz. Las francesas de la línea Metz son herramientas que sí, podrían formar tranquilamente, podrían formar parte tranquilamente de la caja de un profesional porque son buenas herramientas. Esta es la de 15 pulgadas o 375 milímetros. Observen el juego. Observen el juego. Es una excelente opción. Tiene su costo económico, pero nada comparable a lo que podría llegar a ser una Baco. Y miren que cumple con las promesas que por ahí les hace el vendedor al momento de adquirirla, ¿no? Es una llave de importancia. Yo, lo que es francesas de la línea Metz, las unidades grandes, quiero que quede claro el juego, porque esto no existe, no tiene juego. Tiene el juego mínimo para que trabaje, si no se traba. De hecho, quedó un poquito de grasa con arena. Se ve que estuve trabajando en algún... quedó un poquito de grasa con arena y le tuve que hacer un poquito de fuerza para que la barra y obviamente trabaje. Son unidades bastante interesantes. En 10 pulgadas tenemos esta, que sería... ¿Podés poner un poquito más de nafta, Tano? ¿O qué pasa? ¿Te agarró la cole? No, Mullina. No vamos a entrar en esa porque esto es todo muy sensible. Lo que pasa que si pongo mucha, queda acá en el taller, se evapora. Igual no hay nada más lindo, y esto lo van a comprender algunos pocos o muchos. No hay nada más lindo que abrir las puertas del taller y respirar ese olor, ese aroma a nafta, y ni hablar cuando ese olor a nafta se mezcla con grasa de caja de velocidades. Para mí es algo espectacular, pero bueno, vieron cómo es uno. Esta es la segunda unidad de pulsiana o francesa, vamos a decirle francesa como decíamos siempre en el canal, de 10 pulgadas. Observen que no está tan gastada, tan pelada como la primera, pero ha trabajado bastante. Ha trabajado bastante y les voy a contar por qué. Porque cuando yo compré la primera, allá en el año 2006, después buscaba una unidad. Tenía varias francesas, que obviamente se podían hacer solidarias para el trabajo en equipo. Vieron que se necesitan dos generalmente, una que aguante y la otra que apriete. Bueno, no les voy a decir esas obviedades, pero como por ahí me extiendo mucho en la descripción de algunas cosas, me obliga a hacer esas aclaraciones obvias. Quizás esta no está tan gastada en cuanto a su estética, porque comenzó un poquito después. Fue la segunda que tuve. La tercera y la cuarta están en el mismo estado que la de 15 pulgadas, que está nueva esa llave. Pero si miran en detalle se van a dar cuenta que ha trabajado y ha trabajado bastante. Vamos a
vamos a mirar el juego. Observen cómo se siente la arena o la tierra que puede haber dentro de lo que sería la corredera dentada con el sinfín. Vamos a aprovechar que salga toda esa tierrita. Esto es característico de cuando uno está trabajando en albañilería o no albañilería, en plomería, y uno está picando quizás una cerámica, quizás un azulejo, para llegar a alguna unión, algún codo, algo. Y la herramienta, claro, queda ahí tirada, a la vista, pero tirada. Y bueno, por ahí pierde un poco de agua al momento de sacar el flexible. Se moja todo ese polvo, polvo de la mampostería que está siendo cincelada, y se mete dentro de lo que sería la corredera y el sinfín. Al no tener juego, esa pequeña porción de dichos compuestos, soy el técnico X, hace que... Pero no tiene juego, muchachos, es algo increíble. A mí me gusta mucho, es una herramienta que me gusta mucho, y mientras no baje la calidad, por eso es que cuando me sobra un peso, trato de comprarme alguna francesita pulsiana de Metz. La contra es que de 10, 12 en adelante, estamos hablando en pulgadas, sí, todo lo que estoy diciendo tiene efecto, veracidad, y es así. Ahora, las de 6 pulgadas y las de 8, la de 6 pulgadas es un clásico. Yo tengo más de la cantidad que declaré en tomas de contacto, porque generalmente uno va a las ferreterías y le dicen algo más. Sí, esa francesita, ¿cuánto está? Y esa está, no sé, 2 monedas, listo, me la llevo. Y han mantenido un buen estándar en lo que es 6 pulgadas. La de 8, no sé por qué, pero nunca me tocaron dos iguales. Me tocó una buena, una regular, una buena, otra muy buena. No es que la herramienta sea obsoleta. La herramienta puede trabajar muy bien, pero si hay que destacar una merma en la calidad, yo la he encontrado, dicha merma de calidad, en las unidades de 8 pulgadas. No sé muy bien por qué, pero bueno. La de 10, que es una de las que más se usa, generalmente en el oficio es una de las que más se usa, con una apertura máxima de 30 milímetros, francesa estándar, francesa de cuando no había apertura extra, no había todo ese tipo de cosas que por ahí hoy tenemos la suerte para muchos y quizás el desdén para otros de utilizarlas, ¿no? Las francesas de apertura extra, por ejemplo, todos saben cuál es mi favorita, la Jadever. Saben que de Watford yo no he visto francesas con apertura extra, no he visto. E Inco la hemos visto el otro día, medio a las corridas. Si la tengo a mano la volvemos a ver, porque es de 10 pulgadas, pero abre como 60 milímetros. Además, reversible. Acá la tengo. Además, reversible, y se puede trabajar cómodamente arrimando un caño. Yo en alguna oportunidad hice la prueba de apretar todo lo que se pueda con esta herramienta. Apretar todo lo que se pueda con esta herramienta. Un niple de 3/4. Y después
una vez que ya zafó del ajuste que le di, imagínense una palanca de 250 milímetros, no deja de ser una llave de 10 pulgadas. O sea, esta es una 10 pulgadas estándar y esta es una 10 pulgadas con anabólicos. Hizo mucho tórax, espalda, pecho y hombro. Pero bueno, yo he ajustado a todo lo que se pueda con esta unidad un niple de 3/4. Cuando zafó, me tenté en ver con una llave para caños cuánto le faltaba apretar. Era un cuartito de vuelta. Por la palanca, obviamente, más larga que tenía la llave de caños. Pero me asombró mucho la respuesta del dentado contra un área lisa, lo solidario que se hizo para llegar a determinado ajuste. En esta unidad notamos claramente como ya se tornó marrón los colores característicos, que lo fueron introduciendo muy con carpa. De a poquito fueron metiendo, se recuerdan que Inco era negro, amarillo, y después con el paso del tiempo se empezó a ver que le anexaban una capita marrón y bueno, terminó siendo marrón y amarillo. Vaya a saber por qué, pero bueno, fue así la historia. Vamos a colgar, ahora que ya la tenemos limpia, si bien no se había usado, pero vamos a colgar la de 15 para que no ande dando vueltas, porque después queda una montaña de herramientas que no me molesta ordenar, pero se pueden llegar a perder de vista y nada, están acá adentro, pero bueno, esta es una de 15 también, 15 pulgadas, obviamente los chinos orgullosamente ponen China. Y orgullosamente, y yo orgulloso de haberla comprado, la compré en la zona de Constitución, en el año, no les voy a mentir, esto es así, en el año 98, yo estaba volviendo de Industrias Baco, estaba volviendo viajando, había ido de la fábrica a la estación de Bursaco el tren a Constitución, y bueno, bajé en Constitución. ¿Y por qué pasó eso? Porque Nelson Severino Bacola había comprado, que él decía para los que lo vayan a, para los posibles compradores de dichos camiones, él había comprado dos Fiat 150N, creo que era el modelo, 0 kilómetros, a muy buen precio, y los había publicado con una caja térmica. Yo soy de Aedo, llegando a Moreno había una carrocera, no sé si está todavía, una carrocera que hacía los furgones térmicos, que eran unas cúpulas, no era una cúpula, era una caja térmica que por ahí, si le ponían el equipo de refrigeración, podían transportar sustancias alimenticias o no me acuerdo el nombre, la verdad. Bueno, yo era el encargado de ir a buscar el camión, los dos camiones que había dejado para carrozar en Colcar, algo así era. Obviamente me fui manejando con el camión, llegué allá, listo, lo entregué, todo perfecto. A la hora de volverme quedé a gamba. Yo iba siempre en el auto. Bueno, hice todo lo que comentan, de todo lo que comenté, fui hasta la estación de Bursaco, Constitución. Constitución el 96 hasta Ramos y de Ramos el 1, el 166. Cuando salgo de la estación para tomar el 96, me encuentro como con una vidriera gigante de herramientas
Todo para el Busca se llamaba, o se llama el lugar, Todo para el Busca. Empiezo a mirar, había cosas impresentables, impresentables mal. Y había otras que, sabiéndolas ver, ustedes no saben el peso que tiene esto, ¿eh? Tendría que implementar la balancita. ¿Juego? Búsquenle juego. Búsquenle juego esto. En serio les digo, búsquenle juego a esta herramienta. Considero que la pegué y viene funcionando de aquella época esta herramienta. La verdad, son uno de esos orgullos que uno dice, ¿cómo pueden ir o cómo pueden criticar tanto a las herramientas chinas cuando la culpa no es del chino, la culpa es del que le da de comer? Pero sé que estoy hablando obviedades, nada más que yo lo puedo demostrar con las herramientas en la mano, como más o menos nos manejamos los canales chiquitos, ¿no? Hermosa unidad, no tiene juego para ningún lado. Es más, es tan exacto el gusano que al quedar quieta ahí se pone duro, ahí ya va como pin. Pero los invito a ver que no tiene juego ninguno. Diamond, China. Bien, mientras otros muestran juegos y juegos de Baco y bla, y Made in Sweden y la 10 y la... acá mostramos... acá yo muestro con lo que empecé a trabajar, con lo que comencé a trabajar, con lo... Vamos a olvidarnos de determinado personaje, para que no sea algo personal y no tener... No me calienta tener problemas, pero no me gusta discutir con gente que no tiene nada que ver con el tema, y estoy hablando de un par de muchachos, no tienen nada que ver con el tema y se ve que lo aprecian al tipo y claro, salen al cruce. Y no me interesa discutir con ellos porque no tengo un sentimiento de bronca, odio, que el odio no es bueno. El odio le hace mal al que lo tiene, yo lo comprobé. No me interesa discutir, por ejemplo, con, no sé, algún amigo de él. A mí, obviamente, me gustaría que me tire a la cancha. Acá no está bloqueado en ningún lado, ni en mis teléfonos, ni en nada. Simplemente, el tipo... Listo. Pero vamos a olvidarnos de él. Si no, esto sería simplemente una monografía de... Yo, en el canal, muestro las herramientas que yo pude comprar peso sobre peso, con un gran esfuerzo, porque bueno, a veces en la adolescencia, a lo largo de la vida, y más cuando uno no tiene gastos fijos y complicaciones, el orden de prioridades puede que se encuentre un poquito alterado. Lo digo por mí. Yo tenía 13 años o 12 años y medio, no tenía un par de zapatillas, como ya lo he contado. No tenía un par de zapatillas, pero tenía una Xi'an 175 TV. O sea, es así, la cabeza de un chico va a querer tener una moto, una motoneta. Están alteradas las prioridades. Con lo que compré la moto, podía haberme comprado zapatillas, pantalones, camisa. Pero, bueno, para muestra basta un botón. Entonces yo muestro con lo que me crié trabajando, y estamos hablando de 40 años atrás, son herramientas que
han perdurado en el tiempo cuando no le daban más de 15 días de vida. El industrial que yo cursé en esa época llamémosle, nacionalismo a full, que era medio contradictorio, porque uno prendía la televisión y ponían una silla de fabricación nacional, el tipo se sentaba y se caía de culo. Y ponían una silla de fabricación importada y el tipo se sentaba y decía, oh mi amor, qué lindo que está la silla. Nadie boicoteó más la industria nacional que el mismo Estado. No es política, son impresiones de un tipo que no sabe nada. Entonces, era un país en esa época muy nacionalista. Cada vez que uno aparecía con una herramienta importada, una herramienta de origen chino, una herramienta india, que ya lo dijimos y lo dijeron todos hasta el cansancio, son excelentes herramientas indias. Era mala palabra, era mala palabra. Yo recuerdo haber comprado un juego de llaves de 6 a 22 milímetros, de la copia, de la copia, de la copia, de la Craftsman, que daba muy buen resultado. De hecho, tengo algunas que otras dando vuelta y funcionan, no se han movido en sus medidas. Y he borrado el chino, la palabra china del medio, porque ya se tornaban densos los compañeros con las cargadas. Pero bueno, una cosa era lo que podía comprar uno y otra cosa era el que le daba la lista de materiales y herramientas al papá, y el papá abría su caja de herramientas y le daba, o iba y compraba en la ferretería todo lo necesario, Baco. Yo no tuve esa suerte, sinceramente, para bien o para mal, no tuve esa suerte. Todo lo que hice lo hice solo. Y bueno, nada, es así. Por otro lado, yo ya esta la mostré, pero ha trabajado mucho desde aquella vez y se la ve impecable, pero tiene sus apretadas. Lo que tiene que es una unidad muy fácil de limpiar. Esta es una Jadever de 18 pulgadas. Bueno, tiene algunos detalles en su fundición, que por ahí las letras, no sé. A mí me dio muy buen resultado. Si les comento lo que la pagué, yo pensé, y lo dije en su momento, yo pensé que el distribuidor se había equivocado. Dado que, bueno, vino al taller, tomamos un café, le pagué, y dice, tengo algo que te puede interesar, porque me la había pedido un muchacho, después no lo encontré, me quedó en el auto, yo mañana tengo que devolver a la distribuidora las herramientas o la plata. Si te interesa, te la bajo. Bueno, cuando se estaba yendo, que nos saludamos, qué sé yo, me abre el baúl y me dice, mira, tengo esto. Esto venía en una caja obviamente de cartón, y le digo, a ver, el peso que tiene es considerable, no. Yo en mi cabeza digo, este pide plata de aquel momento, 60. Bueno, para mi sorpresa le digo, che, ¿y cuánto está esto? ¿Cuánto está algo así? Me dice, 20 pesos. ¿20 pesos? 20 pesos está una de estas. Esperen que la encuentre. Bueno, no la voy a encontrar, pero así, la voy a encontrar por 20 pesos está una de estas. Estaba una de estas en aquel momento. Mírenlo. Le digo, ¿estás seguro? Sí, vale eso, acá tengo el remito. Vale eso, acá tengo el remito. Bueno, dámela, listo, es mía. Me sirve porque no tengo una gran cantidad de francesas de 18 pulgadas. Además, estaba completando el juego, o intentando empezar a completar el juego Jadever, me venía bárbaro. Que además,
no obedece a la estética de todas las otras francesas Jadever. Esta es como que está un poco por fuera del estándar de diseño y demás. Si es más lindo o más feo, eso va en el gusto de cada uno. Se la pagué 20 pesos cuando yo había pagado esta, que se la compré a él, 18. Le digo, mirá, te doy hasta tu casa y 10 minutos más que controles si vale eso. No te quiero perjudicar, a mí la herramienta me sirve. Vale eso, me dijo. Y bueno, por 20 pesos, terrible llave. La verdad, con una apertura, creo que llega a los 60. No llega a los 60, pero está en 58. 58. Un peso más que considerable. La vamos a colgar en el clavo de las francesas largas, grandes, largas. Bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto, porque hay para hablar y hay para limpiar y hay para todo, pero después se empieza a ir el tiempo. Ayer no me di cuenta, hicimos ustedes, yo, esto es una charlita de taller, hicimos una charlita de casi 2 horas que a mí me encanta hablar con ustedes, pero corremos el riesgo de que se aburran. Otro ejemplar, que ya lo hemos visto, Made in China, pero completamente respetable la llave, completamente respetable la llave. Tengo mis unidades Baco, ya todos lo saben, las conocen, pero carece un poco de sentido andar mostrando cosas de excelente, o al menos en mi opinión, qué sé yo, es más lindo ver como una herramienta de quizás un poco menos de fuste, un poco menos de calidad, un poco menos de todo lo que se puedan imaginar, se la banca en lo que es las tareas cotidianas. Es así. Bueno, la Metz de segunda toma de contacto, ya la vieron, está gastada y no agarró juego. Vamos a llegar a las Metz pinzas. Destornilladores ni hablar. Destornilladores no tiene demasiado sentido. Tengo algunas unidades, pero es un genérico donde en un cuadradito le pusieron con pintura Metz. Metz eran los antiguos acrílicos azules, esos eran verdaderamente buenos destornilladores. Después, ¿qué otra cosa les quería mostrar y comentar? Uy, se movió todo. Bueno, Pico de Loros tenemos acá algunas que ya han tenido su revisión en un momento. Las vamos a poner allá. Esto lo vamos a poner allá. Tenemos la pinza de punta curva de 8 pulgadas de la marca Diju, que vieron que mi relación pinza de punta curva iba 4-1, o sea, 4 pinzas de punta recta y una de punta curva, porque verdaderamente no les he encontrado un uso tan constante. Si bien tengo, y de hecho alguna vez tuve que modificar una para curvarla a 90 grados porque ameritaba la situación, pero decidí comenzar a completar un poco porque es así. La herramienta uno no la necesita hasta que la tiene. Les puedo asegurar que desde que empecé a completar los elencos con pinzas punta curva, se incrementó el uso un montón. Porque al saber que uno la tiene, la usa. Si bien siempre tuve, pero uno prescinde, como que puede prescindir de la herramienta.
Y ya que estamos en esto y nos gusta, bueno, la probamos. Voy a ver si agarro de acá algunas unidades de Metz como para comenzar a hablar un poquito sobre la merma en la calidad de las mismas. Después las tengo que volver a poner en su lugar. Esto se ha ocupado gentilmente Coquito, así que probablemente lo agarre y le diga que las ordene nuevamente. La pinza Metz de punta curva la tengo en una caja de herramientas orientada a la electricidad en el otro taller. Bueno, vamos a ver porque hay un alicate estos dos son de 6, pinza de punta de 8. La pinza de punta de 8, entre otras situaciones, lo que vamos a encontrar es que el área de liberación de corte o la garganta de expulsión de corte es un poco escueta para lo que es el segmento de corte propiamente dicho. Me ha pasado en alguna que otra unidad de la ya mencionada marca que se me salieron los famosos whippers. Y vieron que está el dicho, en la noche todos los culos se parecen, o al oscuro todos los culos se parecen. Bueno, algunos me van a tomar por loco, otros van a decir que es relativo y otros van a decir que coinciden, como todo. Hay 3 caminos, 3 opciones. En la noche todos los culos se parecen y yo juzgo a una herramienta cuando se le sale el mango, cuando se le sale el grip y pese a esa área de la herramienta estar escondida, oculta por el mencionado grip, mantienen detalles de calidad. Como por ejemplo, no sé si se acuerdan o si vieron el video donde estaba desarmando el motor de la Garelli y mostré la pinza de punta plana Baco que comenzó con esa falencia hace muy poco, se salen los mangos, pero mantienen un estándar de calidad hasta esa parte que se pudiese trabajar sin los mangos, que va a ser algo cómodo, no habría demasiado problema. Hay algunos que al dejarlo desnudo es incómodo para trabajar. Pero bueno, son detalles que uno mira y nada. Este es un alicate de 5 pulgadas y media, obviamente de la marca que estamos hablando, Metz, que yo no he visto en otras marcas que manejen esta medida. Esta medida de alicates me gusta para cuando estoy empezando una instalación en obra y uno quiere llevar la menor cantidad de herramientas posibles, entonces se prepara una cartuchera. Este alicate cómodamente se camufla, se guarda, no es cuestión de camuflar porque es mío. Se guarda cómodamente en un bolsillo y mientras los albañiles están haciendo sus tareas, uno por ahí va desmontando bastidores y desarmando y vaciando cañerías con un alicate que entra cómodamente en un bolsillo y bueno, no lo tiene
a la vista de posible gente que lo encuentre antes que se pierda. Corta muy bien. Este es un alicate relativamente nuevo. Lo compré en una ferretería que ya estaba liquidando algunas unidades. Porque claro, ya es caro. Metz ya es caro para tener como unidad. Y bueno, se están volcando mucho a lo que es genéricas y ese tipo de cosas. Y por ahí plantan el tablero Watfow. Hadever no he visto, pero he visto en algunas ferreterías que se van incorporando lo que es Watfow. Arrancaron con Total por ahí. Y bueno, nada. Bueno, acá tenemos una pinza, un alicate universal, 8 pulgadas. Esta está demostrado y no es necesario probarla que no corta aceptablemente por la luz que se ve entre filos. Es una pinza bastante noble en cuanto a lo que es trabajar como pinza. Quizás para cortar alambre o algún metal no tan extremadamente duro, la unidad funcione, pero bueno, no va a satisfacer quizás el deseo de calidad de muchos, ¿no? Es algo que yo creo que para poder mantenerlo, esto es una apreciación personal, yo creo que para poder mantener los precios del nombre Metz han tenido que descender un poquito en calidad. Y es notable, es notable. Yo todas las Metz que me han dado orgullo utilizar son las que vienen con estos grips, pero con, en vez de naranja, un acabado color rojo. Este es el juego que agarró la unidad en un año de trabajo, no en un año próximo pasado, sino a lo largo del tiempo. Ya cuando trabajan así, a mí no me gusta y la dejo para hacer otras tareas. Acá en el taller tienen vida útil para rato. Esta fue la que compré inmediatamente después en su reemplazo y no ha tenido problemas. Creo que si la hacemos cortar corta, funciona. La herramienta funciona. La vamos a limpiar un poquito. Ya que está, hacemos un poquito de mantenimiento de herramientas colgadas en la pared. También un día vamos a analizar nuevamente la caja SFI, herramientas que trabajan. Ahí un muchacho me preguntaba qué significa SFI, herramientas que trabajan. Bueno, SFI son las iniciales de mi nombre, Siciliano Fernando Ilacqua, y herramientas que trabajan es porque no están de adorno. Bueno, y tenemos un alicate que son de 6, mostré dos de 6 y una de 5 pulgadas y media. El de 5 pulgadas y media la verdad que es un chiche que me gustó, lo compré a modo chiche, porque si no tenía que andar con una mini pinza que se la recontrabanca. La línea Crossmaster en mini pinzas creo que es una de las evoluciones que ha tenido al cambiar la marca. Algún día, y prometí bastante hacerlo,
voy a agarrar unidades Crossman, estamos hablando un surtido, fundamentalmente llaves combinadas, Crossman, y después las vamos a comparar con las Crossmaster. Hoy en día estaba viendo si tengo alguna para mostrar, pero están en el otro taller. Hay llaves de la línea Crossmaster que son espectaculares. No se nota diferencia con Crossman. Hay otras que es más acá en el tiempo. Generalmente uno las llaves sueltas las compra en la ferretería, cualquier ferretería de barrio o cualquier bulonera industrial. Pero ¿qué pasa? O ferretería industrial. ¿Qué pasa? No tienen la línea completa en su tablero donde están todas las llaves y uno va pidiendo la medida que quiere. No. Tienen por ahí uno de esos blistercitos donde vienen, pongámosle, de 1/4 a 3/4, y son contadas las llaves que por ahí tienen un lindo acabado, una linda terminación. A mí me ha pasado de comprar llaves sueltas, 9, 10 milímetros, 8 milímetros, y que vengan con un exceso de material. A ver si encuentro una llave. No va a ser esta, pero va a ser el ejemplo. En la estría, acá, un exceso de material, dándole un espesor superior entre 2 y 3 milímetros. Eso está mal. Primero, estéticamente no gusta, y segundo, que se dificulta el uso en determinadas tareas. Entonces uno en la moladora de banco lo lleva a que quede la unidad a cero, o sea, que quede con el dibujo que corresponde. Se podría hacer a lima también, pero es trabajarlo. Agarren la moladora de banco y bájenle el exceso, que va a estar todo más que bien. En líneas generales, bueno, estaba la pinza de punta plana dando vueltas por acá, como para también compararla, ¿no? O mostrarla. ¿Se acuerdan de esta? Esta es una de las pinzas que compré en la juguetería, genericona, de la marca Labor. Créanme que me he encariñado mucho con esta unidad, y tengo otra también, compré 2, me acuerdo, y no me han defraudado, no me han defraudado, desde ya que están fuera de toma de contacto y demás, pero se puede trabajar bien. Acá agarré un cable medio finito para que vean que todavía... Vamos a agarrar un poquito más grueso. Esperen, porque me había quedado un cablecito ahí, no me permitía. Corta, no se entendió. Bueno, listo, qué sé yo. A otros les gusta verlos cortar cable, a mí no. Mientras aparece la pinza que ya apareció. La pinza pico de pato o pinza de punta chata de la línea Metz es una de mis pinzas de este tipo favoritas. Pero hay que... Y lamento no haber preparado el video, porque la otra unidad la tengo en el otro taller. Pero van a notar entre una unidad y otra una asimetría en cada una de sus mandíbulas. Por ejemplo, no van a encontrar
ese exceso que hay acá, como, queda como un pequeño, llamémosle un pequeño nervio o un exceso de material que uno lo toca y lo siente y molesta y evita que la herramienta llegue a cerrar a cero. A mí este tipo de pinzas sin segmento de corte me agrada, está orientada a otra cosa. Si bien mi favorita, esta es una de las que más me gusta, por versatilidad, hay que usarla, hay que usar, me queda un poco chica en la mano, pero es así. Con comprar una medida superior, bueno, en la mano te va a estar cómoda, pero quizás te dificulte el desarrollo de alguna tarea. Está bien, no importa. Esta pinza de esta línea me gusta muchísimo. Eso ya lo saben los amigos. Donde puedo me compro una. Pero mi favorita de este tipo de pinzas, si bien tengo un aprecio muy grande por la marca, y no es de ahora, puedo hablar, no sé, del año 2006, no les quiero mentir, quizás incluso antes, es la línea Six o ZX. La mejor pinza de punta plana que yo he utilizado es esa. De hecho, tengo tres. Una que está trabajada, y la busco con la vista porque me gusta ilustrar con la herramienta en la mano, pero bueno, ya llegará encontrarla. Está trabajada por todos lados, no agarró juego, es delicada, o sea, no tiene quizás dimensiones tan grandes como esta, pero se puede trabajar en un montón de cosas, desde tener una tuerquita para... Porque hay veces, por ejemplo, en un enrollador de cortina, muchos o todos sabremos que la tuerquita de 5,32 o 4 milímetros de la rosca viene para una llave de 8 milímetros. Anda a apretar esa tuerquita de 8 milímetros con la carga del enrollador y con una mano poniéndole con la pinza de punta plana. Eso se puede hacer a la perfección. Es cómoda, es una herramienta cómoda. Después de esa, de mi primer pinza de punta plana de la línea ZX, compré una segunda y con el paso del tiempo compré una tercera. Hasta que un día, en una ferretería, esto para los que nos gusta la marca, la vemos a lo lejos y decimos es una pinza de puntas de 6 pulgadas, media caña, de la marca Six. Bueno, más no, observen, no sé si se va a observar, pero es una pinza de la marca o de la distribuidora ZT. Ya de esto hemos hablado en algún momento. Espero que sigan manteniendo el estándar de calidad. ¿Se lee ahí ZT? No sé, a mí nunca me dio resultado poner la mano. ZT con los mismos manguitos, todo igual, pero evidentemente han cambiado de distribuidor y demás. Así que bueno, gente, espero que vamos a ordenar un poco las pinzas. Resumiendo, pinzas. Bueno, observarán la calidad de esta. Observarán la calidad de esta. No es un estándar de calidad que se pueda perpetuar en el tiempo. Una lástima porque Metz había ganado gran prestigio y yo es el día de hoy que cuando veo compro alguna unidad.
llaves ajustables o pulsianas, todas me salieron buenas, salvo un par de 8 y un par de 6. Después el resto todas espectaculares. Incluso tengo de 8 pulgadas que funcionan a la perfección. Pero bueno, es así. Quizás para poder mantener los precios han tenido que bajar para lamentablemente para nosotros un estándar de calidad, ¿no? ¿Qué va a ser? Siempre que una herramienta sale buena, lo que conviene hacer es comprar dos y tener una guardada, porque después no se consigue. Es así. Otro que perduró en el tiempo, está sangrando por el pivot. Había sangrado, estaba seco, vamos a limpiarlo un poquito. Es este alicate de la marca Crossmaster, que verdaderamente ha dado resultado para lo que se pagó. Yo muy satisfecho con el comportamiento de la unidad. Lo he utilizado, ha pasado su toma de contacto, pero notarán que desde que dejó de ser Crossman, mi afecto, mi aprecio y mi cariño no lo tienen. Una herramienta relativamente prolija, bien lograda. Vamos a ver si agarramos un pedacito más de cable. Y sigue manteniendo el filo. ¿Ven? Esto es lo único acá. En vivo y en directo. Pero bueno, esto se arregla. Esto se arregla con un poquito de cemento de contacto. Me preocuparía mucho, no mucho, pero me preocuparía más si fuese una pinza ya sea de este tipo, o una pinza o un alicate universal, donde uno sí se agarra, tracciona, pero esto es para cortar cables, no es que agarra y tira, nada, con darle simplemente una manito de cemento de contacto, la herramienta puede volver a trabajar bien. ¿Es lo ideal que pase eso? No, obviamente que no. A nadie nos gusta que se nos salgan los mangos, los aislantes, los grips. Pero bueno, hay que aceptar. Hay que aceptar esos pequeños, esas pequeñas falencias. Otra herramientita que me dio gusto tener y probar y utilizar y seguir teniendo es la pequeña mambita negra. Yo le llamo la pequeña mambita negra. Es una pico del oro frontal, creo que le llaman, de la marca Blackjack, que funciona y funciona muy bien. Donde no puedan acceder con otra cosa, esto va perfecto. E incluso la posición de las palancas de apriete, es cómoda. La verdad que es cómoda. Son copias de las herramientas que muestran en otro canal, con los manguitos azules y qué sé yo. Bueno, este es un canal más humilde. No tenemos esas posibilidades. De hecho, si las tuviera, no las compraría tampoco. Pero bueno, destornillador Inco, uno de los tantos que hay. Vamos a limpiarlo un poquito como para que quede para la batalla. Esto después va a ir cada cosa a su caja. Y bueno, quedarán conformados los elencos para el lunes comenzar la jornada.
estaba viendo estas pinzas que tengo desde la década del 90. Observen la luz que hay en el segmento de corte. Estas pinzas me han acompañado mucho en lo que fue ese paso de mi vida por la mecánica y todas las cosas que uno ha hecho. Que bueno, yo obviamente no tiro ninguna herramienta. Simplemente, bueno, las puse en una caja y dije, quizás el día de mañana las mejoro, las pongo en valor, y buscando una herramienta puntual que quería mostrar, empecé a encontrarme con estas unidades. Así que bueno, llavecita de la marca Jalani, esta sí es de la India, ha trabajado un montón. Yo me acuerdo que no me gustaba, esta es una llave de 17 milímetros, es media corta, es una llave corta. Pero bueno, en aquellos entonces no sabíamos la importancia de las llaves cortas y de las llaves largas. Éramos inexpertos. Hoy en día, tener este juego de llaves cortas con calidad india, y digo calidad india porque verdaderamente aguanta, es un lujo, la verdad, y está trabajadísima. En el Fiat 600 en los Fiat 600, se cansó de trabajar. El Fiat 600 con 8, llavecita de 8, llavecita de 10, llavecita de 13, de 17. Y si quieren aflojar los palieres, algo de 32. Ya sea una llave combinada, una estriada o un tubo, desarman todo. Pueden desarmar prácticamente todo el auto. Bueno, gente, vamos a ver qué hora es. Arranqué temprano y ya se ha pasado la hora. Sigo trabajando con estas unidades. Vengo haciendo devoluciones parciales desde que comencé a subir videos nuevamente. Ya llegará el día que haga el video definitivo. Pero quiero que sepan que son herramientas lindas, accesibles, económicamente no son caras para lo que podría llegar a valer una unidad, pero en mi experiencia no sé si está muy bien logrado el sistema. Está el que va a decir, sí, anda a enseñarlo a los ingenieros, vos que te crees que te la sabes toda, anda a enseñarlo a los ingenieros, pedazo de... Llévate este paquete para Mendoza porque hay que hacer menos fuerza en una pinza de alta palanca, que en teoría prometen el mismo resultado con un 30% menos de fuerza que uno tenga que imprimir, cuando con esta prometen un 65% menos de fuerza que haya que imprimir para lograr determinado corte. Y yo la verdad que no sé si es tan así. No sé si es tan así. Me parece que da más resultado la pinza de alta palanca que estas. Está bien. Está calculada o pensada o ideada para otro tipo de metales. Pero tampoco se imaginen que es mucho lo que pueden meter ahí adentro, acá. Y también fíjense cómo queda de abierto esto. Podés ser el increíble Hulk, pero la mano no te va a llegar. Estás obligado a trabajar con las dos manos. Es una herramienta que para mí, desde mi humilde opinión, es funcional, es lindo de tener, pero le faltó un cuartito de vuelta. Yo estoy seguro que en ediciones siguientes, si este modelo prospera, van a venir con determinadas mejoras. Porque
en líneas generales, todos opinamos más o menos lo mismo. Te agarra sin una sierra, sin un cortaperno, sin una moladora, sin un soplete, te agarra sin nada para cortar, cortás, pero no es lo que promete de un 65% menos de fuerza. Estamos hablando de que es más de la mitad, o sea, más de la mitad, menos de fuerza. No sé. A mí no me preocupa hacer fuerza, desde ya. Ustedes saben que yo arranqué con pinzas que no las tengo todavía, que una vergüenza. Y cortaba con eso, pero no me quejo. Eso es un lujo asiático. Para mí este tipo de herramientas son un lujo asiático. Pero no es lo que prometen. A eso voy, no es lo que prometen. Sí, le comento a Gregorio que bueno, él ha tenido una unidad con una falencia que se mueve. Esta, bueno, no se mueve, no ha agarrado juego desde el uso que yo le di. Pero él nota cierta flexión en los mangos. O sea, esa flexión para mí está controlada. Tiene que tener ese pequeño juego, porque si no, cuando pega el guillotinazo, tiende a que sufran algunas arterias que en este momento, por la configuración de la herramienta, no se ven. Entonces, que tenga ese amortiguador de, llamémosle, de impacto al momento del corte, no lo veo mal. Lo que sí veo mal es el juego desmedido que te trajo la herramienta. Yo pensé en principio lo mismo que vos, con una prensa hidráulica arrimarlo un poquito y sacarle ciertas luces en determinadas áreas. ¿Qué pasa con eso? Y que por ahí se termine venciendo, se termine quebrando, corremos el riesgo que tenga memoria, inyectamos presión con la prensa, la sacamos de la herramienta y vuelve a su lugar. Es complicado. Sé que hay un canal que no me acuerdo el nombre, pero creo que es el muchacho Argento o algo así, que tuvo el mismo problema y yo lo vi en un un short, no sé cómo se dice. Y le mandaron una, está bien, el tipo, si no es así te pido disculpas, no sé ni quién sos, pero se ve que el tipo está con canje, le mandaron una unidad nueva que tiene menos juego que yo con la China. Bueno, perdón. Le mandaron una unidad nueva, espectacular, le mandaron una remera y una gorrita, a modo de atención. Está bien, yo los que conozco que mandan remeras, cuando se mandan una cagada, son los de la zona de Santa Fe. Pero bueno, cosas. Pinza de punta Jadever, curva. Obviamente esta pinza antes de haber sido curva fue recta. Lo notamos en varios lados donde queda luz entre una cara y la otra, que aparentemente no le ha alterado a lo que es el filo. Y bueno, le vamos a tener que pedir el CBU al señor del otro canal, porque todos estamos usando su método de prueba, cortando cablecitos. A mí me gusta cuando se hace el enojado, o bueno, está enojado, y
pone esa voz seria. Miren los videos. Y habla tipo, esto que estoy haciendo acá no es ningún ensayo de la NASA, ni mucho menos. Simplemente estoy viendo qué tal me siento al momento de utilizar la herramienta. Quiero que sepan que si bien no tiene ningún pegamento que selle las roscas, no estoy queriendo probar si la herramienta afloja el caño o no, simplemente estoy queriendo probar qué tan cómodo me siento al momento de utilizar la herramienta. No te da la nasta para hacerte el malo. No te da la nasta para hacerte el malo. Bueno, dejémoslo ahí, porque él de eso sí sé que no tiene la culpa, pero me mandan mensaje, me hacen calentar. No importa. No me engancho más con esa. No me engancho más. Ya está. Y por último, para los más memoriosos, por último, y después el tipo saca 10 llaves más. Lo que pasa es, bueno, esto es lindo, a mí me entusiasma, me gusta. Yo la tenía ahí pensando que estaba en plano, no estaba en plano. Para los memoriosos, unos 3 años atrás, compré en una ferretería que estaba cerrando ahí en... La gente de Aedo debe conocer Vuelta de Obligado. ¿Vuelta de Obligado? No. Los Andes. No. Vuelta de Obligado. Vuelta de Obligado, cuando choca con la vía, que ahí comienza la medialuna de Goria, que se terminó haciendo una plaza. Creo que un día conté esa historia, ya después les voy a contar, es una anécdota. Se hacían festivales porque a la vuelta de la Ponderosa había un terreno baldío que se reunían a jugar al fútbol los fines de semana. Esos terrenos habían sido donados en el gobierno militar a la UTN para que haga el estacionamiento o desarrolle lo que llamaban laboratorios o lo que se les encante. Claro, la gente se encariñó y era un espacio verde del barrio, la canchita. Nico, si estás viendo, comenta. Bueno, no había manera, de hecho se hicieron festivales para juntar plata, para pagar los abogados, choripanes, pequeños grupos de Aedo en vivo, qué sé yo. Bueno, terminaron perdiendo. Digo terminaron porque yo nunca creí que eso podía volver a manos del pueblo. Terminaron perdiendo como en la guerra. El intendente se presentó y dijo, muchachos, esto ya está perdido. Yo les doy la medialuna de Goria. Ahí hagan la placita. Es un montón. Es el doble de lo que había antes. Hay ahora ahí en Goria, costeando la vía, que es la vía muerta que une el Sarmiento con el San Martín. Si uno empieza a caminar por ahí, cruza la avenida Gaona, sigue la vía, termina en Palomar. Une los dos ferrocarriles. Pero bueno, ahí había una ferretería, un viejito que trabajó en su época vital en obras y sabía de lo que hablaba y había que simplemente ir, pedir las cosas por su nombre y el tipo era dispositivo, sabía lo que agarraba, era expeditivo la palabra. Y un día, bueno, se ve que se cansó, ya se empezó a deteriorar mentalmente, se confundían los precios, o cobraba para arriba o cobraba para abajo, había que compensar.
Ayer me lo dejaste como una flor, hoy pegame 2 suturas. Y bueno. Pero bueno, empezaron a liquidar todo al 50%. Y yo me compré esta pincita o pinza de 7 pulgadas para electricista. Después haremos un video que hay montones en YouTube de qué se diferencia una pinza de electricista de un alicate universal o una pinza universal. Y bueno, me compré esta unidad de la marca Pretul, que verdaderamente a mí me ha dado lindos resultados. Tiene un dentado bastante rabioso, no se ha perjudicado, no se ha percudido, no se ha nada. Y vieron cómo es una pinza para electricista, pero uno la tiene en la caja y agarra tuerca, tornillo. El trabajo en domicilios, en obra, a uno lo saca de lo que sería el ideal del funcionamiento de una herramienta. Uno le da como puede, respetando las normas, ¿no? Las normas impuestas por uno. No es que tengo que picar y agarro este es el del abuelo, el de la marca, el abuelo. Mi abuelo no, si tenía destornilladores no lo vi. Y le da como masazo, no, eso no. Pero llevar a una herramienta a que cumpla. A ver si este es un destornillador Metz, para que se den una idea de los nuevos. Miren lo que quedó de esos destornilladores hermosos, acrílicos azules, hermosos. Yo particularmente compré el último juego completo en un blister de 8 unidades, más los que yo tenía. Logré más o menos completar el elenco gracias al amigo Miguel. El amigo Miguel me pasó un link, logré hablar con el vendedor, coincidimos, bueno, y fui y lo compré. Pero miren en lo que se transformó Metz. Observen cómo se salen los pirinchitos. Pero bueno, por eso le decía, Metz, no hay ni siquiera que hablar de destornilladores porque no compiten, no son sugeribles. Y bueno, por último vamos a pegarle una limpiecita a esta que no tiene demasiada suciedad, pero para cumplir, y como conté la anécdota de cómo la adquirí, le vamos a limpiar un cachito, así vuelve a la caja. Y vamos a cerrar el tema, vamos a cerrar un tema con unos destornilladores que le vi al amigo Gregorio en un video que subió anoche. La verdad me dio mucha alegría. Vieron que yo duermo poco. Me sonó una notificación que se estaba estrenando un video de Gregorio. Y es porque consiguió estos destornilladores para golpe, que verdaderamente yo nunca los usé para golpe, nunca los usé para golpe, pero las puntas son bastante buenas. El precio yo lo compré mucho más que económico, los compré cerca de 10 pesos en una ferretería que suelo ir en mis bajones domingueros en la zona de San Antonio de Padua. Y creo que si me agarra nuevamente me voy a comprar otro juego para tener ahí, porque lo poco que los he utilizado, a este no, al juego gemelo, han dado lindo resultado. La varilla se la ve pasante. No quiere decir que esté en contacto con la tapita. Por ahí quizás las pruebas de continuidad fallen. Pero si lo miramos a trasluz, vemos hasta dónde llega la varilla.
dándole la posibilidad a que sea verdaderamente un destornillador para impacto, para golpe. Como yo no los uso para golpe, a mí me da lo mismo. Me gusta que tenga la varilla hasta esa área, porque salvando las distancias, imita a los antiguos DPH, que bueno, siempre andando. Ya. Los que no me dieron resultado, y lo hice el video, inmediatamente se hicieron pelotas, son estos, de la marca Pretul. No se han roto todos, pero los dos que utilicé se malograron. Es lógico que eso iba a pasar. Observen lo que es, esto es un PH3, la varilla es cuadrada, obviamente, por 5,16, y miren lo que es el manguito. Yo agarro este mango de un destornillador de 5,5 milímetros y fíjense que prácticamente puedo imprimir más torque con este que con esto. Pero bueno, al momento que fallaron, les dije, hice el video, les dije, muchachos, no vayan por ahí porque no sirven. Un muchacho me dijo, yo los compré, los tengo en el auto, ya los devuelvo. Así que bueno, nada. Gregorio, querido, cuando quieras, capaz que no te dejen contento por algunos detalles que yo sé que no te van a gustar, pero son, dentro de todo, unidades fieles. Así que bueno, cerramos la pre-charlita del fin del sábado, porque a la noche seguro hablamos nuevamente. Así que nada, les mando un saludo. Y nada, nos vemos esta noche en una charlita acá desde el taller. Saludos, gente. Gracias por el apoyo.